Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor. Un
buen día a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Gracias por estar ya aquí con nosotros en este devocional Encuentro con Jesús. Agradecemos a cada uno de ustedes que ya tienen su mente separado este tiempo para poder juntos estar en comunión con nuestro Señor. Así que vamos a dar inicio a nuestro devocional entonando las estrofas del himno número 34, que yo creo que ya nos lo sabemos de memoria. Vamos a cantar. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, pues después de haber entonado este precioso canto, este precioso himno, estamos, creo, listos para poder recibir la palabra del Señor. Y pues queremos decirles también que mientras está el tema, ustedes pueden presentar sus peticiones, sus gratitudes también, así como algún saludo para alguna persona en especial. Ahora vamos a tener la presencia de un pastor, el pastor José Rosario Álvarez Silván. Él va a estar con nosotros en esta mañana en el devocional y él tiene un mensaje muy importante titulado La paciencia. Creo que vamos a aprender mucho o vamos a recordar, vamos a retroalimentarnos al escuchar este mensaje. Así que le damos la bienvenida al pastor José Rosario. Vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Dios lo bendiga y este mensaje tenga un lugar en nuestros corazones. Adelante, pastor José Rosario. Les saludo con mucho cariño. Deseo bendiciones para cada uno de ustedes en este momento, en este devocional, el cual es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. A cada uno de mis hermanos que están sintonizando a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Y quiero decirles que el Espíritu Santo hace la obra maravillosa en nuestros corazones. Produce frutos diferentes. Y uno de esos tantos frutos que Él produce en la vida del cristiano es lo que precisamente quiero presentarles a través de este mensaje. Y tiene que ver con la paciencia. Y es que la paciencia juega un papel muy importante en la vida del cristiano. Aparte de todo esto, quiero decirles que tiene que ver con nuestra salvación, la paciencia. Hay muchos que se impacientaron y después de haber conocido al Señor, se alejaron de Él. Porque la paciencia es muy importante. La paciencia, quiero decirles, viene de Dios, porque encontramos a través de su palabra a ese Dios de la paciencia. La palabra del Señor menciona en Romanos capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Meditando en esta obra que el Espíritu Santo hace, estimados hermanos, estimados amigos, yo quiero invitarles a que nos conectemos con ese Dios de la paciencia a través de una oración. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, es un momento maravilloso
en este día, cuando podemos ir a ti a través de este medio, llegar al trono de tu gracia para que tu bendición sea derramada en nuestras vidas. Guíanos a través de tu Espíritu y que este mensaje encuentre lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Que en todo este momento tu nombre sea honrado y glorificado a través de este mensaje en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Dios muestra su carácter. Y el carácter de Dios lo encontramos aquí a través de su paciencia. Es mencionado a través de Éxodo capítulo 34 y versículo 6, cuando en esa experiencia que Moisés vivió, Dios pasó por frente de él. Dice el Señor a través de su palabra en este pasaje, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que yo conozco, ese es nuestro Dios maravilloso. Tardo para la ira. Su misericordia, su paciencia es inmensa. Aunque podemos decir que también tiene límite, su paciencia. Pero es maravilloso su paciencia. Porque encontramos aquí a un Dios apacible, a un Dios amable, a un Dios constante en toda circunstancia. Él espera mucho. Yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, Él ha esperado porque Él nos ha hablado y nos ha invitado en muchas ocasiones. Y ha esperado que nosotros tomemos decisión en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestra decisión. Su paciencia es abundante. Ese Dios es maravilloso. Y lo podemos ver, o podemos ver a ese Dios de paciencia en un ejemplo que quiero presentarles. Y tiene que ver en la experiencia que vivió una ciudad malvada y que había sido sentenciada, pero la historia se escribió de esta manera con respecto a la paciencia de nuestro Dios. Y me refiero a la ciudad de Nínive. Dice la palabra del Señor, de acuerdo a Jonás capítulo 1 y versículo 1, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella ciudad, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era terrible el comportamiento de estas personas. Habían conocido a Dios, habían escuchado hablar de Dios, pero la decisión de ellos había sido continuar de esa manera, viviendo de manera lejos de Dios, desorganizadamente. Y entonces Dios tomó una decisión, destruir a esa ciudad. El capítulo 3 y versículo 1 menciona la palabra del Señor que aunque Jonás en la primera vez había cuestionado el mandato de Dios y había tomado decisiones equivocadas para no hacer esa tarea que Él le había encomendado, pasando experiencia desagradable, Dios en cuanto a su propósito es firme, porque una vez más, registrado en el capítulo 3, versículo 1 de Jonás, menciona que vino una vez más la palabra de Jehová, una segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a dar. Ese mensaje, mis estimados, era un mensaje de destrucción por la decisión que ellos habían tomado. El relato bíblico dice en el versículo 4, y comenzó Jonás, porque sí tomó la decisión de obedecer a Dios,
empezó a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Parece ser que la paciencia de Dios había llegado a un final y Nínive debía de ser destruido. Por muchos años, por mucho tiempo había esperado la decisión de estas personas, pero la decisión era negativa, la que habían tomado ellos. Así que 40 días más el Señor había prolongado su paciencia para esta ciudad. El relato bíblico dice, ignorando Jonás la decisión de estas personas, dice el relato bíblico del capítulo 3 y versículo 2, que después que él había hecho esa predicación a estas personas, este aviso de destrucción, él pensó que al concluirse los 40 días iba a suceder algo extraordinario y preparó un lugar para poder contemplar la destrucción de Nínive. Él creyó que a las alturas podía contemplar este evento, y cuando el día se acercaba, él estaba preparado para contemplar este evento, pero el día llegó y esto no sucedió. Y el relato bíblico dice que él oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo lo sabía. ¿Por qué entonces permitiste que yo hiciera esto? En la mente de Jonás pasaba de que cuando él llegara a la ciudad por algún asunto, por algunas compras, las gentes iban a reconocerle e iban a verlo mal, porque no se había cumplido lo que él había dicho. Y él trataba de explicarle a Dios que por asunto de Dios no se había cumplido, porque Dios es clemente y tardo para la ira. Aparentemente culpando a Dios. Dice él: yo sabía que tú no ibas a cumplir tu palabra, y tú me mandaste a hacer esta actividad, esta predicación. Estimado querido hermano, amigo, ese es el Dios que yo conozco. Misericordioso, tardo para la ira, un Dios de paciencia. En aquella ocasión prolongó su paciencia 40 días. Pero lo que Jonás no entendía es que en el capítulo 3 y versículo 5 lo explica, que cuando él predicó en aquella ocasión, los hombres de Nínive, dice este pasaje, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, dice el relato bíblico, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Querido hermano y amigo, cuando alguien se humilla delante del Señor, Dios no puede permitir la destrucción. Porque Dios, mis hermanos, lo que espera de sus hijos es que ellos se humillen delante de Él, para que puedan tomar buena decisión. Estos hombres se humillaron y tomaron decisión, el cual, mis estimados, Dios fue movido a perdonar a estas personas, a perdonar a esta ciudad. Y Nínive no fue destruido. Aunque el profeta se molestó por la decisión de Dios,
Pero quiero decirte que ese es el maravilloso Dios. Un Dios de paciencia. Que cuando ve a las personas, cuando ve a sus hijos que se humillan delante de Él, Él cambia por amor a sus hijos, por amor a las personas que se humillan delante de Él. No para lograr aquello, no, sino porque reconocen a ese Dios maravilloso y toman esta decisión. Gracias a Dios por esto. Hubo otra situación que sucedió. Una vez más, cuando la maldad llegó delante de Dios, y me estoy refiriendo a las gentes, las personas que vivieron en ese tiempo del diluvio. El relato bíblico dice que la paciencia de Dios permitió, cuando la maldad de estas personas llegaron ante la presencia de Dios también, permitió que 120 años fuera en paciencia para estas personas, esperando que tomaran decisiones. 120 años. Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Pero la palabra del Señor menciona con respecto a la experiencia de estas personas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 menciona el Señor de esta manera. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, dice la palabra del Señor, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. 120 años el Señor esperó de estas personas que se humillaran delante de Él, que tomaran una decisión que tenía que ver con su salvación. Pero sucede, mis estimados, que estas personas se equivocaron en su decisión, porque 120 años no fue suficiente para tomar una decisión, y al final se perdieron. 8 personas, dice el relato bíblico, fueron salvas. Y esto fue la familia de Noé solamente. Qué terrible es esto. Allí la paciencia de Dios se manifestó durante todo ese tiempo, pero estas personas no aprovecharon. Quiero compartir con ustedes otra experiencia que vivieron otros. Y de la manera como Dios cambia los tiempos, el proceso del tiempo de su paciencia o la estrategia de su paciencia, mi estimado. Y ahora me refiero a Sodoma y Gomorra. Dice el relato bíblico en Génesis, menciona en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que de la misma manera llegó la maldad ante la presencia de Dios y Dios decidió destruirla. Cuando los ángeles llegaron y se encontraron con Abraham, dice el relato bíblico que los ángeles se fueron a Sodoma y el tercer personaje de los que iban allí se quedó a dialogar con Abraham. Y entonces empezó la intercesión de Abraham con respecto a la destrucción de Sodoma. Dice el versículo 24 de este pasaje que en una de sus peticiones que él hizo es cuando le dijo, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Esto fue la pregunta en la intercesión que él hacía. Y este personaje que reconocemos que era Jesús, que estaba allí precisamente dialogando con el patriarca, la respuesta que él da dice, entonces respondió Jehová, dice el relato bíblico,
Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos, a todo este lugar por amor a ellos. Esta es la respuesta del Señor. Su paciencia aquí dependía de una intercesión para perdonar a esta ciudad. El patriarca siguió intercediendo y luego dijo, si hubiera allí 45. Y él respondió, dijo, no lo destruiré si hallare allí 45. Siguió intercediendo el patriarca Abraham y él le respondió, no lo haré por amor a los 40. Volvió a responder él, no lo haré tampoco si hallare allí 30. Y volvió a responder de acuerdo a la intercesión que el patriarca hacía, no la destruiré. Respondió él por amor a los 20. Y entonces en el versículo 32 menciona, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, está intercediendo el patriarca. Si hablare solamente una vez, quizás se halle allí 10. Y él contestó, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Esa intercesión, mis hermanos, y esa paciencia del Señor en cuanto a su maravilloso amor. Ese es el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Y su trato de Él con respecto a nuestros tiempos, mis hermanos, dice de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y luego al versículo 15, con respecto a nosotros, es que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Ahí está su paciencia para con cada uno de nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia es esperar hasta que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15 dice, y la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso desde un principio yo les decía, la paciencia del verdadero cristiano tiene que ver con nuestra salvación. Porque el impaciente, mis hermanos, llegó, estuvo y se fue. Se impacientó porque posiblemente no encontró lo que buscaba, se desesperó. Y cuando alguien se desespera, toma decisiones equivocadas. Y esto tiene que ver para nuestra salvación. No queriendo que ninguno perezca, dice el Señor. Por eso su paciencia. Está esperando con paciencia, mis estimados. Una vez más vemos con respecto a su paciencia hacia sus hijos verdaderos, que deben tomar decisiones inteligentes. Es mencionado de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, cuando menciona con respecto a esto la paciencia de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre alguno de la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La paciencia de Dios, mis estimados. Los ángeles a punto de soltar los vientos para destrucción de la tierra, pero el Señor dice, poquito más, hasta que sean ellos sellados en sus frentes. Todo esto tiene que ver con la decisión del verdadero cristiano. Y la paciencia de Dios esperando un poquito más a que tú y yo tomemos
una verdadera decisión que tenga que ver con nuestra salvación. Maravilloso Dios, la paciencia. Ese es un fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona. Sin eso y sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos lograrlo. Esta paciencia viene de Dios, no es algo que nosotros lo producimos. Por naturaleza nosotros somos impacientes como pecadores, pero el Espíritu Santo produce este fruto en nuestra vida, la paciencia. Sí, los límites de la paciencia divina, mis hermanos. Dios, que conoce los corazones, espera pacientemente a que el hombre se arrepienta de su mal camino. Y solamente cuando no existe ninguna posibilidad de arrepentimiento, entonces pone fin a su paciencia y destruye al pecador. Pero mientras Dios nos permita, tenemos el privilegio de tomar decisiones. Mientras vivamos, podemos tomar decisiones. En el momento que nos vayamos a descansar, no habrá nada que hacer. Personas que tomaron decisiones a pesar de que vivían mal, Dios les perdonó y les permitió esa experiencia maravillosa de caminar con Él. Por eso dice el Señor a través de su palabra, Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras vidas, dice el Señor. Con vuestra paciencia. Y no tienes paciencia, estamos perdidos, mis hermanos. Y en cuanto a las cualidades del cristiano, en cuanto a lo que debemos manifestar en nuestra vida mientras caminamos con el Señor, es mencionado de acuerdo a Apocalipsis 14:12, cuando el Señor dice a través de su palabra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa paciencia solamente lo produce el Espíritu Santo. Y esa paciencia, mis hermanos, en el terreno de la humildad nos lleva a obedecer. ¿Obedecer qué? Los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. Esto es una identidad del verdadero cristiano que de manera natural se deja ver en su vida, producido por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por esto. Podemos manifestarnos de esta manera, porque los hijos de Dios debemos practicar en nuestro carácter ese tipo de paciencia que viene de Dios. Por eso la invitación que el Señor nos hace es, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 12, cuando dice de esta manera, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que vestirnos de todas estas cualidades, mis hermanos, en este tipo de paciencia que produce el Espíritu Santo. Este es lo que Dios espera de sus hijos. Mis hermanos, amigos, esto es lo que identifica al verdadero cristiano. No es ser cristiano en teoría solamente, sino que el cristiano manifiesta cada día ese caminar con el Señor. Y el Señor también nos invita, de acuerdo a Santiago capítulo 5, versículo 8, cuando dice, tened también vosotros paciencia. Bueno, eso dice Señor a sus hijos. Y afirmar vuestros corazones es urgente porque la venida del Señor está cerca. Esto es urgente. El Señor dice, tened también vosotros paciencia. En segundo punto, debemos afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Lo más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, estimados hermanos y amigos. Tened vosotros paciencia. Y posteriormente,
Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice el Señor a través de su palabra, porque os es necesaria la paciencia. Es necesario. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, estimados hermanos, obtengáis la promesa. De otra manera, no puede ser. De otra manera, no puede ser. Y termino diciendo, mis hermano y amigo, la venida del Señor está muy cerca, lo más cerca que tú te imaginas. Por eso el Señor nos dice, urge que nosotros caminemos en esa paciencia que produce el Espíritu Santo esperando al Señor. Urge. Nuestro caminar no ha sido de la mejor manera. Hemos fallado. Porque esto no es una teoría, esto es una realidad de la vida del cristiano. No es por haberle conocido, no es por haber tomado una decisión, sino que es en esa conexión con el Señor, de caminar todos los días en el temor a Él, conectado con Él. No podemos fallar. Estimado amigo y hermano, si la venida del Señor está muy cerca, tú y yo debemos estar preparados para ese encuentro glorioso. Para que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, ninguno de nosotros se quede. Al contrario, estemos listos para ese encuentro y listos también con nuestras familias y con los otros que vendrán también. Y entonces nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios te bendiga, hermano y amigo. Caminemos con Él este corto tiempo que resta y pronto nos encontraremos con Él para no separarnos nunca más. Dios te bendiga y te acompañe. Es mi deseo. Pues qué importante tema el pastor José Rosario nos ha presentado en esta mañana, reconociendo en realidad que necesitamos este valor cristiano, esta cualidad que necesitamos tener para nosotros que nos toca vivir en el tiempo del fin. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos ayude y también en su providencia provea los elementos que se necesitan para que nosotros podamos desarrollarla en nuestras vidas. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a las oraciones y en esta ocasión vamos a agrupar las oraciones y vamos a pedir bendición de manera especial por nuestros enfermos, por nuestros hermanos que están en recuperación, por las familias que están pasando un momento de tristeza, un momento difícil, vamos a pedir la consolación y pues por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que si estamos listos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, porque su palabra nos alimenta, Señor, nos motiva para buscar, Señor, ese crecimiento espiritual que es necesario. Gracias por el mensaje de esta mañana que compartió con nosotros el pastor José Rosario.
Gracias, Señor, por la bendición de que Él esté con nosotros. También, bendito Dios, estamos pidiendo de su gracia divina en este día para las personas que están postradas, Señor, que están sufriendo por alguna razón, especialmente en el área de la salud. Los ponemos, Señor, en sus divinas manos. Rogamos bendiciones para ellos y también, Señor, para aquellos que ya están saliendo. Muchas gracias, Señor, por su misericordia y proveer, Señor, los recursos necesarios. Que ellos, Señor, logren la recuperación completa y así, bendito Dios, tengan un testimonio poderoso para compartir con otras personas. Oramos también, Señor, por nuestras familias, las familias que están pasando un momento difícil, de tristeza. Señor, para que la consolación pueda llegar a sus vidas, a sus corazones y, Señor, estén fuertes aún que estén pasando por momentos difíciles. Bendito Padre, pues en este día, permítanos que podamos realizar las actividades, podamos lograr los proyectos y, Señor, que tengamos la bendición del cielo cada uno de nosotros. Lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados amigos y hermanos, por estar con nosotros. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves.